Amigos, bueno, una vez más estamos aquí con la entrega semanal de Talmud. Eh, eh, una breve disculpa que hemos demorado un poco esta semana por inconvenientes técnicos que son atribuibles a mi responsabilidad. Yo soy el responsable técnico y aquí Enrique no tuvo nada que ver, soy yo el responsable de la demora. Bueno, salvado esto. Eh, Hoy vamos a hablar de el capítulo tercero de, de la Mishnah. Vamos a hablar del comentario de la Gemara al respecto, y en donde Enrique se va a referir a cómo se, cómo se visualiza, cómo se considera la ética en el curso de nuestra vida. ¿Qué sentido tiene la ética en la vida de unos seres finitos, efímeros, que nacen y mueren? ¿Qué papel juega la ética en todo esto? Y va a poner ejemplos que salen en el Talmud bastante duros. Eh, pero bueno, son reales. Bueno, no les anticipo nada más. Bienvenido, Enrique. Te pido disculpas de vuelta por la demora del otro día. Y shalom, shalom. Hola Raúl, hola a todos. Disculpas aceptadas. Eh, Son cosas que pueden pasar. Eh, Como he dicho Raúl, hoy vamos a dedicar la sesión a un nuevo capítulo de Pirkei Avot, de lo que es el Tratado de los Padres. Esta vez vamos a hablar del tercer capítulo. Como me gustaría recordar, la tradición judía establece que durante el periodo entre Pesach, que fue aproximadamente 2 y pico semanas, 3 semanas, y la fiesta de Shavuot, es el periodo en el cual se suele recitar este tratado de la Mishnah, el tratado de los padres, porque se considera que es una especie de preparación anterior a la recepción de la Torah, que es en Shavuot. En otras palabras, Pesach, la salida de Egipto, Shavuot es la entrega de la Torah, y en ese periodo el pueblo de Israel pasa una especie de preparación previa a nivel ético, a nivel moral, para ser capaz de recibir la Torah. Quiere decir de que la Torah tiene un fundamento, tiene una base ética. No significa eso que la Torah de por sí no sea un documento ético, pero detrás de la Torah hay todo un fundamento ético, es lo que estamos tocando en estas semanas. Como he dicho Raúl, hoy vamos a hablar del tercer capítulo. En concreto vamos a hablar solamente de una Mishnah, de la primera frase, mejor dicho, de la primera cita que figura en el tercer capítulo, porque se considera que cada una de las frases iniciales de cada capítulo es una especie, digamos, de declaración de intenciones, que es la que marca, digamos, la línea ideológica o la línea, digamos, de la perspectiva que se va a adoptar en aquel capítulo. Y por lo tanto, normalmente se le da una importancia más grande siempre a la Mishnah, a la Mishnah, perdón, a la primera Mishnah de cada capítulo. La semana pasada hemos hablado de la primera Mishnah del segundo capítulo, las palabras de Rabbi Yehuda Nasi, y esta semana vamos a hablar de una nueva cita. Voy directamente al texto y luego ya comenzaremos a comentar. Como ha dicho Raúl, es un texto bastante durillo, ¿no? Tiene, digamos, unas metáforas bastante duras en lo que es habitual en cualquier tipo de expresión humana, más a más en un texto que es un texto religioso. Pero bueno, hay que tomarlo tal como es y luego lo vamos a desarrollarlo, ¿vale? Pues estamos hablando de la primera Mishnah, capítulo número 3, y dice lo siguiente, y ahora voy directamente al texto. Acabia ben Mahalalel dice: medita acerca de 3 cosas y no llegarás a pecar. Sabe de dónde has venido, hacia dónde vas y ante quién habrás de rendir cuentas. Estas son las preguntas. Primera pregunta y su respuesta. ¿De dónde has venido? De una gota fétida. ¿Hacia dónde vas? A un lugar de polvo, gusanos y larva. Tercera pregunta. ¿Y ante quiénes habrás de rendir cuentas? Ante el Supremo Rey de Reyes, el Santo Bendito sea, el Kadosh Baruj Hu, en los términos judíos de cuando se habla de Dios. Pues es el texto, un texto breve,
texto nuevo, pero, a ver, denso no solamente en el sentido, digamos, ideológico de la palabra, también denso en su contenido, ¿no? Hablar de un texto religioso que nuestro primer paso es una gota fétida, y yo creo que no hace falta explicar demasiado a qué se refieren cuando hablan de una gota, ¿no? No creo que tampoco hace falta explicar demasiado cuando hablan de gusanos, larva y tierra, a qué se refieren. O sea, estamos hablando de algo que cualquier persona normal y corriente puede llegar a entender, y además de forma gráfica directamente impacta, ¿no? Porque prácticamente lo que estamos haciendo, hablando de un texto que es supuestamente un texto de una elevación espiritual, vamos a lo más bajo, si se puede decir, que no es lo más bajo, la creación y la muerte no es lo más bajo, pero digamos en las escalas de digamos, lo que estamos habituales a considerar son los niveles, digamos, más bajos de la existencia humana. Antes de seguir, me gustaría mencionar que este texto normalmente se suele citar en los entierros judíos. No es que el muerto sea capaz de escuchar, no está destinado al muerto, sino está destinado para la gente que viene a acompañar al muerto en su último camino en este mundo. Y la idea es simple, es hacer recordarnos en ese momento en el cual nos encontramos ante esa situación tan complicada, ¿no? De encontrarse ante un cuerpo, ¿no? Que quizás hace un par de horas éramos capaces de comunicar y mantener una relación de humanos, de repente ya no existe. Yo creo que ese momento de reflexión, por el hecho de estar ahí presente, y además el objetivo de esta frase es justamente dar un énfasis más a esa reflexión necesaria en ese momento. Por lo tanto, a ver, era importante mencionar esto porque es un texto bastante conocido en ese sentido. A cualquier persona que asiste a un entierro judío probablemente escuchará esta frase. Pues ahora vamos a entrar en el texto. En un primer nivel vamos a hablar un poquito de la persona que ha dicho estas palabras, y luego ya entraremos en el texto de por sí. Hay unas palabras sobre aquí. Acabía ben Mahalalel. Acabía ben Mahalalel era un sabio de la época del Segundo Templo, en los últimos años del Segundo Templo, en la época más o menos de Hillel y Shammai, los grandes sabios. No hay muchísimas menciones de sus digamos, dictámenes religiosos, de los debates en los que se ha participado, pero hay una serie de cuestiones en las cuales él sí ha participado, y que la Mishnah de forma concreta menciona que hubo discrepancias importantes con el resto de los rabinos. Se trata de 4 temas, no vamos a entrar en los temas, pero en 4 temas no de importancia, digamos, de aquellas que, bueno, cuando dice, bueno, aquí estamos hablando de algo que no se puede tolerar, pero eran temas que habían discrepancias. ¿Pero por qué se menciona esto? Porque la Gemara, en el Tratado de Duyot, lo que sí menciona es que en algún momento este sabio había recibido un reconocimiento por parte de la comunidad de los sabios al ofrecerle el cargo de lo que sería el Av Beit Hadin. Av Beit Hadin es la jerarquía del Sanedrín, sería la segunda persona. Acabía ben Mahalalel rechaza la propuesta. La rechaza, ¿y por qué no está dispuesto a aceptar el cargo? Es porque la aceptación del cargo se condiciona en su renuncia a esas 4 discrepancias que tiene con los rabinos. Y él dice lo siguiente, él dice, más me vale ser llamado necio, o sea, una persona que no acepta un cargo político todos mis días, y no ser ni una hora malo delante de Dios, que no digan que por causa del poder me aparté de la fe. Es una persona de principios, una persona que hasta en temas muy pequeños y relativamente bueno, no mucha importancia, no estaba dispuesto a ceder, estaba dispuesto a pagar un precio personal para mantenerse en sus principios, y por lo tanto, bueno, es una persona, bueno, que ya vemos que es una persona que digamos que tiene una sólida base moral, ética, ¿no? Que algunos dirían hasta que, bueno, que va más allá de lo moral y de lo ético, que de alguna forma algunos lo considerarían como necio. Pero bueno, esa es la persona de la que estamos hablando, ¿ok? Ahora, otro detalle importante mencionar es, y está relacionado con la cronología de Pirkei Avot. Quien no se acuerda, en el segundo capítulo comenzamos a estudiar la frase de Rabbi Yehuda Hanasí. Rabbi Yehuda Hanasí
que era, digamos, la persona que se dedicó a recopilar y a editar la Mishnah, es un personaje que nace en el año 130 y pico y fallece en el año 200 y algo de la era común. O sea, estamos hablando de una persona que, desde el punto de vista cronológico, ¿no?, es posterior a Acabía ben Mahalalel, pero a pesar de que cronológicamente es posterior, figura antes. Lo que quiero decir con esto es que la edición de Pirkei Avot no es necesariamente una edición que sigue paso a paso la cronología de las generaciones. O sea, aquí hay una idea de ir recopilando temas según enfoque, según la forma de ver. Y bueno, y esa es un poco la explicación por qué figura Acabía ben Mahalalel, que es anterior a Rabbi Yehuda Hanasí, figura después. Después veremos también, hay otro motivo por qué figura después, pero eso lo dejaremos ya hacia el final, ¿vale? Ahora empecemos un poco para hacer un pequeño análisis textual de lo que hemos escuchado, ¿vale? A propósito, nosotros vamos a colgar debajo del film, vamos a colgar la cita para que la gente sea capaz de hacer un seguimiento junto con la reflexión que estamos haciendo, ¿no? Y para que sea más fácil. ¿Me permites un Sí, por pequeño supuesto. Sí, claro. comentario antes de que me empieces con Sí. el desarrollo propiamente dicho? No, como dijiste la palabra en hebreo, la aclaro, hay muchos que la conocen y hay otra gente que no. Akadosh Baruj Hu significa el santo bendito sea. Así es. Eso por un lado. Pero por otro lado, esto que hablábamos, que el Pirkei Avot, Tratado de los Padres, si no me equivoco, son 5 capítulos que de alguna manera coinciden con los 5 libros de la Torá, aunque no se corresponden temáticamente una cosa con la otra, ¿no? Pero quería hacer otro comentario. Justamente ahora estamos leyendo las parashot del libro de Baikra, del libro de Levítico, y la semana pasada estuvimos mirando la parashat Emor, que precisamente trata algo relacionado con esto de que acabas de mencionar, porque habla del tema del el duelo, de que el corte de pelo, la prohibición de corte de pelo, en parte, viene prescripta porque en el duelo no hay que exagerar como los idólatras, ni arrancarse los cabellos, ni lacerarse el cuerpo con látigos o con tatuajes, ni hacerse daño, ni sacarse llagas, pone ahí, ¿no? Entonces entra dentro de la misma consideraciones que estaban mencionando, ¿no? De que hablan de que incluso en ese momento, en el momento de un entierro, que es un momento tristísimo, debe haber una especie de autocontrol, ¿no? Que tiene que llegar hasta un límite determinado y no puede pasar de ese límite. A propósito, también por eso se establece la Shiva, los 7 días de duelo, Exactamente. que en los cuales no se puede llevar a cabo, digamos, una serie bastante importante de actividades de la vida normal, pero al cabo de 7 días hay que levantarse y volver a vivir. Vivir, por supuesto, la forma normal, ahí están los 30 días, está el año, o sea, hay una serie de fechas en las cuales sí tiene importancia el tema del recordatorio, pero en un principio hay un corte bastante, digamos, brusco entre el duelo formal, ¿no?, y el retorno a la vida. O sea, tenemos que volver a la vida. Claro, porque todos estos protocolos van hacia lo mismo, de intención final, que es esto de controlar, de que la persona pueda controlar ese momento, ¿no? Sí. Vale. Nada más que eso. Vale. Perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con el texto y voy a hacer un pequeño análisis textual, tocar unas pinceladas en algunas palabras que tienen importancia a la hora de entender un poco el texto, y luego ya veremos cómo este texto en su conjunto tiene un mensaje, y además cómo en su conjunto ese mensaje se vincula con las palabras que habíamos visto hace una semana con Rabbi Yehuda Hanasí. Lo menciona Rabbi Yehuda Hanasí. ¿Por qué? Y ya abro un paréntesis antes de entrar al texto. Si miramos la última frase de Rabbi Yehuda Hanasí de la semana pasada, cuando él habla de meditar acerca de 3 cosas, el texto en hebreo es idéntico a las primeras palabras de Acabea ben Mahalalel. O sea, no es casual que Rabbi Yehuda Hanasí habla de medita sobre tres temas, bla, 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 y luego
acá veo mal, la ley prácticamente utiliza las mismas palabras. Hay un vínculo directo, ese vínculo lo hablaremos, lo intentaremos explicar de una forma u otra más tarde, pero lo menciono todo para contextualizar, o sea, para decir que en el fondo, aunque estemos analizando un texto palabra por palabra, nunca olvidarse del contexto y al final que hasta la elección de las palabras en muchos casos no es casual, sino hay una idea detrás de eso. Pues vamos ahora al texto y luego hablaremos del contexto. Dice lo siguiente, dice, medita acerca de 3 cosas y no llegarás a pecar. Esa es la primera frase. Aquí lo que hay que mencionar es primero el tema de meditar. O sea, aquí no estamos hablando solamente de tomar una acción, sino el primer paso antes de la acción es meditar. En hebreo es listakel, que en hebreo moderno es más cercano a observar, a mirar, ¿no? En el hebreo antiguo tiene más, digamos, un componente no tan de visión física, ¿no? Ocular, sino más de una especie, digamos, de contemplación, ¿no? Lo que los griegos llamaban, ¿no? La contemplación del mundo como una prácticamente una exigencia de una vida con sentido, ¿no? Hablan acerca de 3 cosas. El tema de las 3 cosas lo vemos constantemente, el tema de las 3 cosas prácticamente desde el momento que empezamos a hablar en Pirkei Avot. Quien no se acuerda, que mire 2 YouTubes o 3 anteriores, que el mundo judío se basa en tres pilares: el pilar del estudio, el pilar de la abodá, lo que sería el culto religioso, y el tercero de la caridad. El tema de los 3 figura todo el tiempo y no es casual. Y en el segundo componente aquí de la primera fase, no llegarás a pecar, también aquí hay una declaración de intenciones. No estamos diciendo no pecarás. O sea, cuando dicen no llegarás a pecar en el hebreo, la intención es decir no solamente que vamos a evitar el pecado de por sí, vamos a evitar el acercamiento al pecado. A ver cómo lo podría explicar. Yo creo que una metáfora bastante común a muchos de nosotros sería cuando intentamos hacer una dieta, ¿no? Intentamos adelgazar. Y hay 2 formas de ver la cosa, ¿no? Una es decir, bueno, a ver, de vez en cuando me voy a comer un trocito de chocolate o a ver una patata frita aquí y allá, vale. Eso sería el pecado, ¿no? Que tampoco no es el fin del mundo, ¿no? Desde el punto de vista religioso, por supuesto, esto estaría sumamente prohibido, pero digamos que esos son los pequeños pecados. Claro, el inconveniente con esa metodología es que ¿cuándo paramos? ¿Cuándo paramos con el chocolate? ¿Con un cubito, con 2 cubitos, con un chocolate entero o con 3 chocolates? Claro, tiene un riesgo, ¿no? El hecho de siempre estar en esa línea tan cercana al pecado. Ojo, yo no estoy diciendo que comer chocolate es pecado, pero estoy haciendo la analogía. Es un gasto de energía casi sobrehumano, ¿no? Entonces, otro sistema es decir directamente, sí, me voy a permitir, no me puedo resistir a hacer un paréntesis, adelante. porque va justito. Ok. Que no olvidemos que el primer pecado de la humanidad, según la Torá, es un pecado dietético. Ah, sí, comer. Comer del árbol. Sí, O sea, disculpa. fue lo primero de todo. Sí. Era cierro Ajá. paréntesis. Sí. Pero, entonces, otro sistema es decir directamente nosotros nos alejamos de todo eso. O sea, en vez de traer chocolate o patatas a casa, directamente no entran a casa. Entonces, eso nos aleja de alguna forma del pecado, del supuesto pecado que sería comer algo que no tenemos la intención o queremos evitar, ¿no? Entonces, el rabino no solamente Acabián, sino también el Rabí Yehuda Nasi, su idea no es solamente decir cómo vamos a pecar, sino cómo nos vamos a alejar, cómo vamos a crear una especie de cerco alrededor nuestro, ¿no? Para evitar las tentaciones y entre otras cosas, no solamente para ser más dignos, ¿no? De una vida ética, sino por el gasto de energía que eso requiere. El gasto de energía de estar constantemente expuesto al pecado, constantemente estar tentado, porque al final somos seres humanos. Entonces dice, no, alejémonos. ¿Por qué no gastemos energía? Dediquemos nuestras energías a otras cosas. Yo creo que es un mensaje bonito y yo creo que tiene esas consecuencias más allá del tema religioso. Y a propósito, que esta interpretación no es una interpretación mía, sino ya viene de grandes comentaristas como el Maral, como Rambam, que hablan exactamente de que la idea es esa, ¿no? Es crear una especie de protección alrededor de la persona. Bueno,
Vamos a seguir con un poco el análisis textual. Sabe de dónde has venido, hacia dónde vas y ante quién habrás de rendir cuentas. Aquí también el hebreo es una lengua fascinante y aquí también hay en la elección de las palabras, y que lamentablemente yo no tengo la capacidad de poder, digamos, traducir de forma tan precisa, ¿no? para transmitir, digamos, las sutilezas, ¿no? del idioma. Hay una diferencia en la utilización de cierta forma de decir de a dónde y hacia dónde. Se puede decir de varias formas. A ver, para quien sabe hebreo, está escrita, se puede decir lean o leain, y se puede decir meain, desde dónde, o meana. Entonces, aquí la utilización de distintas palabras, según los comentaristas, tiene un significado importante. Para no entrar en gramática hebrea, lo que voy a decir es que el término que se utiliza para decir de dónde venimos es un término que indica una posición estática. O sea, nosotros venimos de un punto estático, ¿ok? Y el punto hacia dónde vamos, ¿no? Que es el punto, bueno, que después hablamos de la larva y de los gusanos, es un punto dinámico. O sea, aquí el mensaje que se quiere decir es que salimos de un punto de partida, pero cuando lleguemos y a dónde lleguemos y cómo llegamos, está todavía en construcción. Estamos en la dinámica de la vida. Eso yo creo que tiene digamos, en el aspecto ético, tiene un mensaje importante, que primero que lo hecho está. O sea, si tú has cometido un pecado en el pasado, tienes toda la posibilidad de corregir, ¿no? Porque estamos todavía en el camino. Siempre podemos. Y ojo, el hecho de que te has portado bien en el pasado no significa que no te vas a portar bien en el futuro. O sea, la dinámica puede ser en los dos sentidos. Una cosa es la chubá, ¿no? Es la posibilidad de poder volver, regresar. Lo que sería chubá es regresar, ¿no? al mundo, a la vía correcta, y la otra es desviarse, ¿no? Entonces, estamos en un dinamismo. A propósito, los comentaristas, el Maharal hace un comentario bastante interesante de todo esto. Estas no son palabras mías, pero solo para que entendamos las sutilezas que hay detrás del mensaje. Y lo último es, ¿ante quién habrás de rendir cuentas? Cuentas aquí, la palabra que se utiliza en hebreo es din veheshbon. En realidad, din veheshbon sería, la traducción sería el juicio y el ajuste de cuentas, que en alguna forma el orden es revertido, ¿no? Porque en realidad el ajuste de cuentas tiene que ser anterior al juicio. Entonces aquí lo que están diciendo es que en realidad la persona, para tener un camino ético correcto, primero tiene que conocer las leyes y las reglas, y luego a partir de eso puede rendir cuentas. Es un poco el mensaje que hay detrás de la elección de estas palabras. Vamos ahora a de dónde hemos venido y a dónde vamos. Hemos venido de una gota fétida. Una gota fétida, eso, digamos, es un reflejo por excelencia de nuestra condición como seres humanos, una condición finita. Y el comentario que se hace aquí es que la mención del origen físico es para quitarnos la vanidad, es para quitarnos la arrogancia que podemos llegar a tener por ser de alguna forma considerados la cúspide de la creación. Volviendo a lo que ha dicho del primer pecado, ¿no? El hombre es el último que se crea en toda la cadena de la creación, y lo que se comenta es claro que toda la creación del mundo y del universo, que acaba con la creación del ser humano en el sexto día, en el fondo todo está destinado para que él sea, digamos, la cumbre, la cúspide de la creación. Lo que quiere decir aquí, acá había no, somos la cúspide, pero en el fondo también compartimos de alguna forma características bastante parecidas a otros seres, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de la vanidad con el mundo ético? Lo que los rabinos consideran una vanidad es cualquier tipo de transgresión, sea de mitzvot o sea de una conducta no ética. ¿Por qué? Porque en el fondo el hecho de transgredir o el hecho de establecer una conducta ética significa que nosotros nos creemos superiores a lo que nos ha mandado Dios. O sea, claro, si Dios nos dice cumplir Shabbat y no lo cumplimos, estamos llevando a cabo una conducta arrogante, y esa conducta arrogante
no tiene cabida en un mundo de una persona que tiene que ser humilde y tiene que quitarse la vanidad. Entonces, por eso consideran que una condición necesaria para llevar a cabo una vida ética es también tener una humildad, saber que, bueno, que en el fondo somos especiales, pero no somos tan especiales. Entonces eso nos pone un poco en un punto de relatividad, digamos, desde el punto de vista del valor nuestro frente, por supuesto, a la creación y además, entre otras cosas, también ante otros seres humanos. Porque si somos todos el resultado de alguna gota en algún momento, entonces no somos tan distintos. O sea, la persona que consideramos poderosa también sale de una gota, y la persona que también tuvo la mala suerte de no tener éxito en su vida o que por otras circunstancias no tuvo tanta suerte o no pudo, o lo consideramos, digamos, de una categoría inferior, en el fondo somos bastante parecidos. La segunda consideración que tiene Acabia es el tema hacia dónde vamos. Vamos hacia un lugar donde hay polvo, gusanos y larva. Ojo, lo que está diciendo Acabia es que no nos transformamos en gusanos. O sea, él no habla de transformación, ni en el punto de salida, ni en el punto de llegada. Él habla de puntos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, no es que nosotros pasamos de ser seres humanos a gusanos o pasamos de ser tierra. O sea, no es eso. Es el punto es un punto de llegada. ¿Y por qué es importante mencionar este apartado a la hora de intentar establecer unos criterios éticos? Es porque cuando acabamos la vida, si acabamos en un lugar donde hay gusanos, larvas y tierra, todo lo que hemos acumulado en la vida, sea bienes materiales, sea títulos, sea reconocimiento de las personas, etcétera, en el fondo eso no nos acompaña. Todo esto no nos acompaña. Nos puede, digamos, satisfacer hasta cierto punto durante nuestra vida física, pero en el fondo no lo llevamos. ¿Eso qué significa? Significa que la búsqueda de la acumulación, y cuando hablo de acumulación no es necesariamente la acumulación de bienes físicos, puede ser acumulación de poder, puede ser acumulación de placeres, puede ser acumulación de prestigio. Todo esto, en el fondo, no es que sea negativo de por sí, porque esos son conductas humanas que en el fondo también nos llevan a mejorar, crean la vida, porque el deseo sexual es lo que está detrás de la creación de la vida. O sea, no es que sea negativo de por sí, pero cuando eso se transforma en el objetivo, eso es lo que lleva a una conducta que no es una conducta moral. Y por eso lo que dice Acabia, dicen, miren señores, es cierto, nosotros necesitamos un sostén económico para poder llevar a cabo una vida digna, pero no transformemos lo que sería la herramienta para poder llevar una elevación espiritual en el objetivo de por sí. Y cuando yo hablo de acumulación es un término moderno, es un término, bueno, que tiene sus connotaciones políticas, es el término que digamos que para mí es el que más se acerca a lo que está intentando transmitir a Acabia Ben Malane. El tercer punto habla de rendir cuentas. Y cuando hablamos de rendir cuentas, esto tiene un toque, digamos, algo existencialista. ¿Por qué? Porque una de las advertencias que lanzan los rabinos a la hora de analizar este texto es en lo siguiente. Dicen, miren, quien lee las primeras dos partes de este texto puede llegar a la conclusión que todo lo que estamos haciendo en esta vida no tiene sentido. Claro, porque si comenzamos en una gota, acabamos en un sitio con gusanos, a ver, ¿para qué? Dediquemos a la lujuria, no dediquemos a la acumulación, porque realmente no tiene sentido. Lo que intenta aquí hacer Acabia, y prácticamente lo que intenta hacer prácticamente toda la tradición religiosa, es dar un sentido a nuestras actuaciones, sean a nuestras alegrías o sean a nuestro sufrimiento. Y el sentido es que en el fondo nuestras actuaciones tienen sí una valoración ética, moral, religiosa en el mundo venidero, en este mundo, eso también lo dejo a la interpretación, pero de que no nos limitemos solamente al hecho de que somos entidades físicas. Tenemos una importancia que va más allá de lo físico. ¿Y por qué digo existencialista? Porque
si uno, bueno, lee un poco los textos existencialistas, una de las soluciones que propone, por ejemplo, un escritor como Albert Camus, es a lo que él considera como el fenómeno del absurdo, ¿no? Que es digamos, la falta de comprensión del mundo de una persona, y lo está haciendo muy, muy simple, y quizás me estoy equivocando, pero es más o menos lo que intenta decir Albert Camus, y quien quiera que lo lea. Una de las soluciones que él propone, o que dice que unas salidas a esa sensación del absurdo, es la religión. Y yo creo que aquí un poco, a ver, adelantándose unos casi 2000 años a Camus, de alguna forma lo que intenta decir aquí a Kabir Ben-Malalel es un poco más de lo mismo. O sea, no caer en la desesperación, porque en el fondo, aunque seamos efímeros, aunque seamos fruto de circunstancias físicas, en el fondo sí tiene sentido lo que estamos haciendo. Este es un poco el texto de forma simple. Después, lo que yo creo que es interesante ver es la relación contextual de todo el paquete que estamos viendo con lo que dijo Rabbi Yehuda Nasi en el segundo capítulo. Solo para recordar, Rabbi Yehuda Nasi, cuando habla del camino ético, él empieza con la palabra elegir. No es exactamente elegir, es un poco como cribar, pero no importa. Lo que él habla de una elección, él habla de la posibilidad de elegir un camino correcto, la posibilidad de cómo llevar a cabo las mitzvot, y en el fondo también cuando llega a un punto también que parte de la elección es saber que alguien te está vigilando. Acá Ben-Malalel lo que hace es, de alguna forma, comienza por supuesto de forma textual con lo que habla Rabbi Yehuda Nasi, pero si nos damos cuenta, acá Ben-Malalel habla justamente de aquellos componentes de nuestra vida que nosotros no elegimos. Nosotros no elegimos cómo nacer, dónde nacer, a qué padres. Normalmente elegimos, no somos capaces de elegir el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, aquí hay, digamos, dos visiones que yo creo que se complementan, ¿no? Está Rabbi Yehuda Nasi, que habla de elecciones, ¿no? Y está acá Ben-Malalel, que habla de las circunstancias que no elegimos. Ahora, yo creo, ¿por qué yo creo que se complementan? Porque en el fondo, las elecciones morales y la ética que nosotros elegimos a lo largo de nuestra vida están condicionadas, por supuesto, por nuestras propias decisiones, ¿no? En cada momento, en el camino que elegimos, pero también están condicionadas por las circunstancias en las que nacemos, en el mundo en el que vivimos y en el entorno social en el cual nos movemos. Por lo tanto, yo creo que lo que hace acá Ben-Malalel es un poco decir que somos conscientes que la vida ética no está solamente condicionada por aquellas decisiones o por aquellos valores morales muy altos, sino también por las circunstancias en las que elegimos. Eso tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque, y eso va a los dos lados, ¿no? Digamos, de la ecuación humana. Está por un lado las personas que de alguna forma se desprenden de cualquier responsabilidad moral por las circunstancias que han pasado en la vida. El típico ejemplo es aquella persona que maltrata sea a su pareja o sea a sus hijos, y cuando tiene que llegar, digamos, a explicar sus hechos, bueno, dice, mira, yo también he sufrido en mi infancia maltratos o yo qué sé, a ver, me han pegado en el colegio, vete a saber qué. Claro, es cierto que lo que te pasa a lo largo de la vida te influye en tus elecciones éticas, pero tú no puedes estar constantemente justificando tus elecciones solamente por lo que te ha pasado. No puede ser solamente fruto de lo que te ha pasado. Ese es, digamos, es una vertiente de esa visión un poco determinista, ¿no? Que bueno, yo nací de una gota y por lo tanto eso es lo que se espera de mí. Está también el otro lado, aquellas personas que son personas, por ejemplo, de éxito, ¿no? Que caen en la vanidad, ¿no? De creer que todo lo que ellos son capaces de conseguir a través de sus talentos, a través de su capacidad de trabajo, es fruto solamente de su
personalidad y por lo tanto también tienen derecho, por ejemplo, a tener, yo qué sé, a ver, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Con talento muy especial tiene derecho a recibir un salario que cada uno de nosotros soñaría recibir a lo largo de toda su vida. Claro, entonces lo que un poco acá había de Malal dice, no, no, cuidado que también aquellas personas que con gran talento, con gran capacidad, ojo, no es solamente fruto de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo, de vuestras, de vuestras digamos, sesiones interminables de preparación, sino entre otras cosas, o quizás eh, um, de formas muy, muy importantes, también el resultado de circunstancias de las que no sois dueños y por lo tanto deberéis también estar agradecidos un poco y un poquitito más de humildad. Y eso significa también que desde el punto de vista moral, claro, aquellas personas no es que sean tan elevadas de una categoría moral, porque al final también son fruto de las circunstancias. Entonces yo creo que eso va para los dos lados, ¿no? Es decir, Rabbi Yehuda Nasi, tenemos elección, podemos elegir, tenemos que elegir, y por otro lado tenemos a Kabia Ben Malal que dice, no, también las circunstancias nos condicionan. Y yo creo que la combinación de las dos cosas, y no, yo creo que no es casual que los dos eligen más o menos un texto bastante parecido para presentar sus ideas, yo creo que se complementan uno al otro. Es una elección bastante bonita de, digamos, de una ética que es una ética que toma en cuenta ambos lados nuestros como seres humanos, ¿no? Nuestra capacidad y posibilidad de elección y las circunstancias. Que a propósito, y eso, con esto cierro, a continuación de este capítulo hay una frase muy famosa de Rabbi Akiva que dice que, en hebreo lo voy a decir primero y después en castellano, Akol tzafui v'rashut netuná. Significa que todo está ya escrito, dicho, digamos, fabricado, ¿no? Por el creador, pero por otro lado, nosotros tenemos siempre la posibilidad de cambiar. Es esa dualidad, ¿no? Entre el juego, entre las circunstancias, ¿no? Que está todo determinado, es un determinismo, digamos, filosófico, ¿no? Y por otro lado, el libre albedrío. Esa dualidad, ¿no? Que, como he dicho, Rabbi Akiva habla de ella de forma explícita, si no me equivoco es en la frase número 15, pero no estoy seguro. Yo creo que eso sí refleja ya la unión de ambas corrientes, ¿no? De Rabbi Yehuda Nasi, de Akiva Ben Malalal, en una sola frase que resumen ambos lados. Eso es todo por hoy. Que sí, quería hacer un comentario a modo de resumen o de conclusión, una Sí. reflexión, ¿no? Hablando de los tres pasos, de las tres cosas que hay que saber. Una era que venimos de esa gota, otra es que nuestro cuerpo va a terminar en la tierra comido por los gusanos, y la tercera No, es no, que... sé preciso. Va a un sitio donde hay de tierra, gusanos y larva. No habla de ser comido. Es Bueno, muy preciso. vale. No, no, lo digo muy preciso porque no es casual. Vale, está bien, vale. No, está Lo bien, digo sí, 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 sí. por un respeto y un cariño muy grande hacia la elección precisa de Al las palabras. texto. Sí, 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 no, está vale. bien, pero sabemos que es así. Bueno, es igual. Y el tercero, que tienes que dar cuentas ante el creador, ¿no? Es decir, los dos primeros son referencias absolutamente materiales, y en la que participa el cuerpo, nuestro cuerpo material aquí en nuestro paso por la Tierra, y la otra se refiere a algo que se va a desarrollar después, que es el tema de la Neyama, ¿no? Del alma que es lo que queda. O sea que digamos que que cuando uno está en ese ambiente, ya el cuerpo está ahí en ese ambiente bajo tierra, de todas maneras el alma se eleva hacia otras posibilidades. Y en este caso, los condicionamientos éticos permiten no solamente que en el juicio salgamos mejor parados, ¿no? Sino que permiten algo más terrenal. Los condicionamientos éticos permiten aspirar a una sociedad mejor. Es decir, que el juicio no es solamente, aunque sea el más importante en lo personal,
de Dios después que nos vamos de este mundo, sino que también hay un juicio de nuestras generaciones posteriores, que van a decir a ver qué hicimos nosotros para que las cosas vayan mejor. Y eso también es una gran responsabilidad, ¿no? De aquella famosa cosa de plantar un árbol aunque tú no veas sus frutos. Sí. Bueno, era Por eso que eso, quería agregar. a propósito, por eso en la tumba bueno, de los cementerios judíos está escrito Tanzeba. Tanzeba significa Tenish Matot Tzura Betzorah Chaim, que que esté su alma eh, inscrita o digamos metida, no sé, ahora encontrar la palabra correcta, lo voy a encontrar para la próxima vez, en la vida. O sea que el alma no solamente sube arriba, sino también tiene que, digamos, como una continuación, exactamente como lo dices, en la vida que sigue adelante. O sea, eso es un deseo, ¿no? Que el alma, aunque suba arriba, también sigue por la vida. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí, porque la vida al final son las generaciones venideras, ¿sí? Exactamente. Bueno, pues vale, muchas gracias. Muchas Hoy gracias. hemos estado un poco más de tiempo que de costumbre, pero bueno, espero que nuestros amigos lo disfruten igual. Espero que Vale. sí, seguro que sí. Shalom, shalom y hasta la próxima. Chao. Seguimos grabando. Sí.